El capítulo número 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos está llena de enseñanzas muy interesantes, pero más que interesantes, importantes para la iglesia. Así que vamos a ver en 4 mensajes algunas de estas enseñanzas más importantes que están en el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a ver que lo que habla ahí acerca de la iglesia y el compromiso de la iglesia y cómo debe la iglesia funcionar. Son compromisos personales, dirigidos a personas, uno a uno, a individuos. Quiere decir que cuando hablamos del compromiso de la iglesia o hablamos del sacrificio de la iglesia, no está hablando de una institución religiosa, está hablando de personas. Y así que vamos a verlo de esa manera. Cuando hablamos aquí acerca de la iglesia de Atlanta, Bautista, en este caso la nuestra, o Indicator, estamos hablando de nosotros, de personas. Si usted dice, mi iglesia está muerta, es porque usted está muerto. Si usted dice, mi iglesia no trabaja, es porque tú no trabajas, o yo no trabajo, alguien no está haciendo lo que tiene que hacer. O sea que no es algo abstracto, es algo bien específico. Somos personas, nosotros somos la iglesia. Y por eso vamos a verlo de esta manera. Y vamos a ver hoy acerca de un compromiso, y son 2 textos, 2 versículos nada más, de ahí como comienza en el capítulo 12, que es parte de versículos muy importantes que estudiamos en discipulado. Los que dimos discipulado tuvimos que aprenderlo de memoria, quizás algunos ya se los olvidó, pero los que pasamos discipulado, esto fue uno de esos versículos clave que tuvimos que aprender por la importancia que tiene. Y vamos a concentrarnos en estos 2 primeros versículos allí en Romanos capítulo 12. Y efectivamente ahí comienza hablando el apóstol Pablo, hablando de un ruego que él, el apóstol, está haciendo a esa iglesia en Roma. Esta es una carta a la iglesia que está en Roma, por eso se llama Romanos. Y comienza así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego. Y cuando usamos esa expresión, te ruego, está hablando de una petición de nuestro corazón. Es una petición importante para nosotros. Yo me imagino que cuando una esposa le dice a su esposo, oye, te ruego, el hombre tiene que prestar bien atención a lo que le están diciendo. Es un ruego. Así que estamos hablando de algo que él está de su corazón pidiéndole a esa iglesia. Está clamando a esa iglesia, una iglesia que él ama, gente que él ama, personas que están en su corazón, pero él tiene este ruego para ellos. Pero no es un ruego de algo personal, dice, por las misericordias de Dios. Así que pidiéndole a ellos que la petición que viene después, o el ruego que después se describe, ¿cuál es? Está poniendo a las misericordias de Dios como lo que lo motiva, o que espera que eso motive a ellos. Por las misericordias de Dios, yo te ruego que atiendas lo que te voy a decir, que pongas en práctica algo. Es demasiado importante, es un ruego de mi corazón, pero te lo pido por las misericordias de Dios. Y qué importante esta palabra aquí, misericordia de Dios, tiene mucho que ver con lo que va a pedir después el apóstol, del ruego que le está poniendo a disposición de estos hermanos, que va a exponer a estos hermanos. Tiene mucho que ver con la misericordia de Dios. Y yo creo que quizás el apóstol, cuando va a pedir algo y pone a Dios por medio, y la misericordia de Dios por medio, tiene una intención bien importante. Porque lo que se nos va a pedir, ¿qué será comparado con la misericordia que Dios ha tenido de nosotros? Y si nosotros realmente analizamos nuestra vida y lo que tenemos, podemos decir, eso es por la misericordia de Dios. Desde el primer momento, si existimos es por su misericordia. Si respiramos es por su misericordia. Si hemos tenido familia, todo lo que tenemos que ha sido positivo ha sido por la misericordia de Dios. Él ha tenido misericordia de nosotros, nos ha dado todas estas cosas que funcionan tan bien. Desde un universo perfecto, el mundo con todas sus leyes físicas, químicas, matemáticas, biológicas,
Todo ella está funcionando como un reloj y ahí está, por la misericordia de Dios hemos recibido. Así que por esa misma misericordia también nosotros debemos actuar. Así que recordemos el Dios que tenemos y la misericordia que Él ha tenido de nosotros. Recordemos que si Él nos pide dar algo es porque Él nos lo dio primero. Recordemos que si Él nos pide que amemos a alguien es porque Él nos amó primero. Si Él nos pide que hagamos un sacrificio, algún sacrificio por alguien o por algo, es porque Él se sacrificó primero por nosotros. Entregó a su único Hijo para que muriera en la cruz, un Dios de misericordia. Practicó la misericordia, practica la misericordia con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos pedido perdón por el mismo pecado? ¿Cuántas veces no hemos tropezado con la misma piedra? ¿Cuántas veces no hemos clamado a Dios por algo que ya hicimos anteriormente y estamos otra vez en su presencia? Quiere decir que constantemente nosotros sabemos que Dios tiene misericordia, si no, no estuviéramos aquí ninguno de nosotros. Es un Dios de misericordia. Es un Dios justo, pero es un Dios misericordia. Y por esa misericordia debe motivarnos nosotros a obedecer, a escuchar lo que el apóstol, este clamor que él nos pidió a la iglesia de Romanos, que se aplica a nosotros. Por consiguiente, también si hablamos de la misericordia de Dios, inmediatamente, que es algo, vamos a decir, vertical que hemos recibido, inmediatamente pensamos en los que necesitan también de esa misericordia de Dios a través de nosotros en el sentido horizontal. Así que si recibimos misericordia, qué lindo es practicar misericordia sabiendo que hay personas que sufren, hay familias que sufren, hay personas que están atrapadas en círculos terribles de vicios, de pecados, que no saben cómo salir ni pueden salir por sí mismos. Y necesitan de ese poder de Dios a través de la misericordia que nosotros podemos compartir con ellos, inspirados o motivados por la misericordia que ya nosotros hemos recibido. Recordemos la parábola que usó el Señor acerca de practicar la misericordia. Recuerden la parábola del siervo que no quiso perdonar una pequeña deuda cuando ya él había sido perdonado de una deuda tan grande. ¿Recuerdan esa parábola? Cómo se insultó ese señor. Así que tú metiste en la cárcel a un consiervo tuyo porque te debía poco, y yo que te perdoné tanto a ti que me debías tanto, tú no debiste de practicar con los otros la misericordia que yo practiqué primero contigo. Así que es un asunto moral. Hemos recibido tanto, recibimos tanto de la misericordia de Dios. Dios ha sido tan compasivo con nosotros. Tantas veces nos hemos caído y Él nos ha levantado. Y vamos a decir, en esa misericordia es los mismos ojos que debemos de poner en aquellos que sufren. Quiere decir que, hermanos, el llamado que va a hacer el apóstol Pablo, el clamor que Él va a hacer de su corazón, es para que no seamos una iglesia fría o un cristiano frío, legalista, sino alguien que realmente vive lo que cree, practica la misericordia, tal y como Dios ha practicado la misericordia con nosotros. Así que es de algo demasiado importante. Si sabemos que alguien está a punto de caer por un precipicio, vemos que va en camino del precipicio, y vemos que no son uno, que son miles que van en esa mala dirección, que va a haber un final terrible. Y hay alguien aquí que sabe lo que va a pasar, quiere hacer algo por ellos, pero sabe que él solo no puede avisarle a tanta gente. Necesita a otros que vayan con él para poder decirle a muchos: van mal, rectifiquen. Van a la perdición, están arruinando sus vidas y van a terminar en un fracaso horrible, en una condenación horrible. Y él sabe y ve a las demás gentes ahí calmadas y no les interesa.
Y este viene con pasión, con un ruego, diciendo, hey, esta gente van a perderse. Ustedes ya están beneficiados. Dios ha tenido misericordia de ustedes. Miran estos millones, estos miles de gente que se pierden. Despierten, hagan algo por ellos. Es un ruego por la misericordia de Dios. Ese es el corazón del apóstol Pablo a los romanos. Os ruego, no sigan ahí con las manos en los bolsillos. Mientras todos estos están perdiendo, se van en camino, os ruego por la misericordia de Dios, tengan ustedes también misericordia de los que se pierden, así como Dios tuvo misericordia de ustedes. Y este es un ruego a la iglesia, cristianos, a los cristianos de Roma, a la iglesia de Roma, a los que ya fueron beneficiados por el perdón de sus pecados. Pusieron la fe en Jesucristo, humildemente Dios los perdonó. Son ahora parte de la iglesia de Cristo, tienen un lugar seguro en los cielos, han sido beneficiados por la misericordia de Dios como la mayoría de los que estamos aquí. ¿Así, verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, hemos recibido esa misericordia. Pusimos una vez la fe en Jesucristo, ¿sabemos a dónde vamos? Si hoy me muero, ¿sé a dónde voy? Tengo esa confianza, esa seguridad. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? ¿Porque soy bautista? ¿Porque soy religioso? ¿Porque doy dinero? ¿Porque hago esto? Fue por la misericordia de Dios. Fue por la misericordia de Dios. Así que con esa misma misericordia, aquí hay un clamor del apóstol. Os ruego por las misericordias de Dios que hagas algo. Que tengas un compromiso tremendo. Y está ahí en el versículo 2, en la segunda parte, perdón, de este versículo 1. ¿Cómo continúa el versículo 1? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el ruego, hermanos, de Pablo, del apóstol a los romanos, es que realmente tengan un culto a Dios, que practiquen una adoración a Dios, que sea racional, que sea correcta, que sea conforme a la voluntad de Dios. Ese es el ruego de él. Y usted dirá, bueno, yo no sabía que esto se trataba del culto. Así que yo lo que les ruego es que cuando ustedes vengan a la iglesia, vengan todos con saco y corbata. O yo lo que les ruego es que cuando vengan a la iglesia tengan este orden. Acuérdense siempre que primero van las ofrendas y después viene la alabanza. Acuérdense, ¿es eso? Ese es el culto racional. Ese es el ruego del apóstol Pablo. ¿Cuál es? Que tengamos, dice, una ofrenda viva a Dios. Que realmente ese culto sea un culto de adoración donde haya un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Y cuál es? Dice, vuestros cuerpos sean presentados. Ese es el culto, es un compromiso de nosotros completitos. Es una entrega al Señor, nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestro talento a Él, que lo traigamos a Él. Ese es el culto que Él espera. Y haciendo eso, parece que realmente vamos a estar practicando la compasión de Dios. Estamos siendo parte de lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que lo demos. Vi una película, me impresionó tanto, yo creo que lo he repetido varias veces, pero yo era un jovencito. Creo que la película que era húngara, no recuerdo, era de un país de estos, del antiguo campo comunista. Y esta película hablaba de los teutones y aquellas tribus bárbaras que existían en aquella época. Y recuerdo, me impresionó mucho parte de la película en la cual hicieron una competencia física. Y allí estaban los jóvenes, eran hombres todos, los jóvenes más fuertes, y competencia con las espadas y montando a caballo, haciendo una serie de cosas, buscando un campeón. Y cuando residían ya tenían el campeón, el joven más fuerte, el más deportista, el más preparado. Bueno, ese era el que sacrificaban a sus dioses. Así que aquellos jóvenes estaban luchando por ganar una medalla que era la muerte. Y después cogían, así en un lugar alto así, habían preparado 3 estacas bien afiladas de madera.
y estaban así a una altura baja. Entonces había un lugar alto, una piedra. Allí acostaban a aquel hombre y aquellos sacerdotes hacían sus oraciones. Sobre todo cuando era tiempo de guerra. O había que pedir agua, había que pedirle algo a sus dioses. Parece que el Dios había que mandarle un mensajero en vivo ahí. No eran oraciones, había que mandarle a alguien para que llevara el recado. Y ahí le decían a aquel joven, dile al Dios tal que nos dé victoria sobre los enemigos, di que nos traiga lluvia para nuestras siembras, etcétera. Y después que hacían de eso, cogían dos sacerdotes de aquellos, cogían uno por los pies, el otro por los hombros de aquel joven y lo tiraban y quedaba clavado en las estacas y moría. Un sacrificio físico, su cuerpo, para un Dios falso. Ahora yo me pregunto si aquí cuando habla de un sacrificio vivo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, si se refiere a algo así. Yo no sé si eso ha llegado un poco a nuestras culturas, pero yo he visto y he escuchado a muchas personas que en su religión han hecho sacrificios corporales pensando que eso trae santidad. Yo lo he visto en películas, bueno, lo he visto en mi propio país, cumpliendo promesas a sus santos. Y tienen que caminar no sé cuántas cuadras de rodillas, y algunos se dan látigos y otros se dañan el cuerpo, pensando que eso trae santidad al alma. ¿Será este el sacrificio de que está hablando aquí, en vuestros cuerpos, sacrificio vivo? Definitivamente no. Nada de eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Dios no pide ese tipo de sacrificio. Incluyendo, hermanos, cuando nosotros ayunamos, no es porque queremos sacrificarnos y pasar hambre. Es porque queremos buscar el rostro del Señor en oración, amén. Nos renunciamos a la comida o lo que sea por un tiempo para estar dedicados a la búsqueda del Señor. Pero no es que el objetivo sea martirizar nuestro estómago y pasar hambre. No es el hambre el objetivo es dedicarnos al Señor completamente y dejar a un lado todo, incluyendo la comida. Eso es un ayuno, buscando el rostro del Señor. Buscando la llenura, la presencia del Señor en nuestra vida y que seamos llenos de su Espíritu, etc. Pero nada, el fin no es un sacrificio del cuerpo. Pero aquí está hablando de un sacrificio, ¿cómo dice? Vivo. Un sacrificio de nosotros hacia Dios, pero que sea vivo. Sea en lo que transcurre nuestra vida, nuestro tiempo. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestra fuerza, nuestra juventud, al que le queda, nuestro vigor, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestro intelecto. Eso yo lo ofrezco al Señor. Ese es el culto que Él le agrada. Que le ofrezco a Él de ese tiempo, de ese esfuerzo, de ese talento, para ese Dios, para algo que glorifica y exalta a Dios. Hermanos, y cuando hacemos y tenemos ese concepto claro, estamos siendo realmente útiles. Miren este tipo de sacrificio y este tipo de entrega que tenga valores espirituales al punto de transformar a las personas desde lo más profundo, de adentro hacia afuera. Solamente la Iglesia de Cristo lo tiene. Ninguna universidad puede dar un conocimiento intelectual que haga nueva a una persona en su espíritu. Ninguna universidad puede hacer eso. Ninguna empresa, ninguna compañía puede darle a una persona todo el dinero que pueda tener para que haya una transformación de su espíritu, de su alma tampoco. Así que no se trata de algo intelectual, ni se trata de algo físico que tú puedes comprar con dinero. Se trata de algo muy profundo en el corazón de una persona, donde llega el Espíritu Santo de Dios y hace cambios para toda la vida, cambios radicales de adentro hacia afuera. Claro que se van a distinguir por fuera el cambio que hace la persona, desde la sonrisa de su rostro a la forma en que enfrenta los problemas de la vida, la forma en que enfrenta el matrimonio, la forma en que enfrenta los hijos, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera. Eso es un reflejo, pero eso es un fruto de algo que pasó adentro. Y ese, hermanos, llegamos ahí cuando un cristiano, cuando una persona realmente ofrece a Dios su vida como un sacrificio vivo, su tiempo, los talentos para comunicar esta verdad. Esta verdad, hermanos, de la Biblia tan profunda, tan verdadera, verdad,
la redundancia, algo tan especial como esta palabra necesita ser comunicado. Porque hay personas que necesitan oírlo por oídos físicos. Esto no es telepatía ni mensajes mentales. Tienen que oírlo por sus orejas. Y para que alguien lo escuche por sus orejas, tiene que haber una lengua que las diga. Y esa lengua es parte de nuestro cuerpo. Por eso es un sacrificio vivo de nuestros cuerpos, entregados a Él como un sacrificio, usando nuestra voz, nuestro tiempo, nuestros pies para ir donde están las personas, para ayudar al que está caído, para darle un ánimo, para estar con Él, levantarlo, ponerle el brazo para arriba, llorar con Él, amarlo. Hace falta este sacrificio vivo, santo. Eso implica un compromiso de pureza, son niveles altos en los cuales queremos hacerlo para la gloria de Dios. Queremos ser instrumentos de Dios, pero deben ser instrumentos limpios. Y eso únicamente es posible cuando realmente en oración decidimos y buscamos buscar la voluntad del Señor, ponerla en práctica. De verdad, cuando es doblar rodillas, no es saber que hay que orar, es que hay que orar. No es que sabemos que debemos meditar en la palabra, es que separemos un tiempo de nuestro día para meditar en la palabra. Y después separar otro tiempo de nuestra vida para poner en práctica lo que hemos aprendido. Ir donde está el necesitado, compartir con ellos. Cuando hacemos todo esto, hacemos, hermano, pero en un estado de pureza, de santidad. Buscando realmente ser las personas que Dios quiere que seamos. Creo que lo más terrible que ha pasado en la sociedad humana ha sido la falsedad de los llamados cristianos. Honestamente es terrible lo que ha pasado en la historia y es terrible lo que sigue pasando. En muchos que se llaman cristianos, lo que están robando dinero a las personas. Unos que se llaman cristianos, que sirven al Señor, pero son instrumentos de un gobierno, de un Estado para imponer la voluntad sobre un pueblo. Pasó prácticamente en las religiones cristianas, entre comillas, en la larga de la historia. Tanto los católicos como los protestantes. Los católicos en los países católicos, los protestantes en los países protestantes. Herramientas e instrumentos de reyes y gobiernos para poner al pueblo bajo los pies e imponerles un rey. ¿Habrá pureza ahí? ¿De verdad estarán esas iglesias haciendo lo que la palabra nos pide? ¿Estarían esos cristianos realmente siendo instrumentos, culto racional a Dios, entregando su vida? No, eran instrumentos políticos y sociales y se dejaban usar por sus conveniencias. Eso es terrible. Cuando viajé a España me quedé asombrado el mal testimonio que para muchos la palabra cristiano tiene en algunos lugares que yo visité. ¿Quiénes eran los cristianos? Los cristianos fueron los que desalojaron a los judíos, los que sacaron a los musulmanes, los que le quitaron todo lo que tenían, los que los obligaron a bautizarse, los que tuvieron que cambiar sus nombres, porque si no los llevaban a la Inquisición y los mataban. Eso lo vi yo en España. Y me quedé asombrado. Dice, qué mal testimonio. Y de eso no se trata, es instrumentos santos con la santidad, un verdadero sacrificio en el cual el único interés es que el nombre del Señor sea glorificado y las personas sean alcanzadas y transformadas por este mensaje poderoso que se llama Jesucristo. Así que un culto es entrega y ese culto debe ser agradable a Dios. Dios lo mira y lo recibe con agrado. Y cuando venimos a la iglesia, hermanos, venimos a darle culto a Dios. Tuve un pequeño intercambio de ideas con un pastor esta misma semana pasada, en el amor de Cristo, ¿no? Y él usaba el argumento, dice, venimos a la iglesia a llenar como igual que un carro necesita la gasolina para caminar, venimos a la iglesia y el Señor nos llena el tanque. Y es verdad. Pero yo le dije, hermano, ¿sabe qué? Yo utilizo eso como algo negativo. ¿Cómo? Sí. Porque yo no debo venir a la iglesia a llenar el tanque. Yo no vengo a la iglesia a buscar, yo vengo a la iglesia a traer. Adoración es traer. Yo debo de estar pensando, hermanos, cuando estoy preparándome el domingo, estoy preparándome para la iglesia, decir, gloria a Dios, voy a alabar a mi Señor.
gloria a Dios, ya preparé mi cheque, lo que sea, voy a entregarle al Señor lo que es de Él. Venir con ese espíritu, no de buscar, sino de traer ofrenda agradable al Señor. Porque yo le decía, hermano, el espíritu de recibir es el espíritu del consumidor. Vivimos en un país capitalista donde aquí el cliente siempre tiene la razón. Y una iglesia donde venimos todos en un espíritu de cliente, a ver qué me sirven hoy, a ver si la gasolina es de primera, de segunda o de tercera. A ver cómo cantan, a ver cómo predica el pastor, a ver cómo hacen las cosas aquí, a ver si me llena. Si no me llena, me voy y voy a otro lugar. ¿Sabes qué? Que va a pasar paseando de un lugar a otro. Nuestro espíritu no es que voy a recibir, sino que voy a dar. Eso es adoración. ¿Amén? ¿Sí? Cuando los pastores llegaron adelante del Señor y vinieron a adorarle, los magos que vinieron del oriente, los pastores no, perdón, los magos, vinieron y ¿qué dice? Ofrecieron sus tesoros, se inclinaron. Ofrecer es dar, adoración, culto racional. El culto que a Dios le gusta es que demos nuestras vidas en sacrificio vivo. Nuestro talento, nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestros sueños. Donde podamos ver en nuestra agenda, lo cual se hace tan difícil, hermano, no quiero ver la de ustedes y no quiero que vean la mía tampoco. Porque a veces nuestras agendas representan realmente a quienes estamos sirviendo. ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Dónde está nuestro corazón? Lo que hacemos con nuestro... Yo digo hay dos cosas para chequear esto. La agenda y la chequera. Bueno, ahora la chequera no, porque los cheques no se usan. La cuenta es cheque. Y ver ahí en qué gastamos, en qué ocupamos el tiempo. ¿Qué hacemos con todas estas cosas? Y podemos descubrir que quizás necesitamos que el apóstol Pablo también nos clame por la misericordia de Dios. Adora al Señor, tenga un culto racional, tenga un culto que a Él le agrade. Un culto donde realmente el Señor sea lo primero. Y por ser el Señor lo primero, nuestros semejantes están también ahí. Como estudiamos hoy en la escuela dominical, ¿verdad que sí? Con la parábola del buen samaritano. Este escriba conocía que había que amar al Señor primero con todo tu corazón y que había que amar al semejante como a sí mismo. Pero ¿sabes qué? No es conocerlo, es ponerlo en práctica. Y la iglesia, y claro, él estaba hablando para la salvación. Nosotros sabemos que la salvación no es poner en práctica, la salvación es creer en Cristo. Pero para los que hemos creído en Cristo, esta es la adoración, poner en práctica esta verdadero culto de adoración, de entrega. Hay una canción de Marcos Vidal muy bonita, de las tantas que él escribe, porque me encanta mucho este cantante español, porque creo que él hace primero un poema y después le pone música. Es como creo que él hace, me imagino que él hace las canciones, porque la letra de sus canciones son tan bellas. Creo que esa es la prioridad en su talento. Y hay una canción muy linda que donde él es un diálogo entre el que canta y Dios. Y el que canta le dice a Dios, Señor, ¿por qué no vemos ahora los milagros que tú hacías cuando Elías? ¿Por qué no vemos los milagros que tú hacías cuando Moisés, que se abrió el mar rojo? ¿Por qué ya no pasan esos milagros, Señor? Y Dios le contesta en el diálogo, ¿no? Sí, pero es que ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están las mujeres como los hombres y mujeres como Moisés? No los veo tampoco. Quiero decir que cuando hay esa entrega y ese sacrificio, el Señor obra y obra de una manera maravillosa. El Señor está, el Señor obra, el Señor quiere que participemos de Él. Él quiere actuar, Él quiere tocar, Él quiere levantar, Él quiere alimentar. Pero hace falta manos físicas para levantar y son las manos nuestras, las manos de la iglesia. Hay gente con hambre, pero ¿sabes qué? La comida está en nuestros refrigeradores y está en nuestros desvanes, ¿sí o no? Tenemos bastante, ¿verdad? Ahí esa es la que hay que dar. Hay gente sin ropa y los closets de nosotros, como el mío, no cabe algo más ya. Así que se trata de eso. De dar un culto racional. Es tu cuerpo, es tu vida, es tu tiempo, eres tú.
Eso es lo que agrada al Señor, y ese es el ruego del apóstol Pablo a aquellos cristianos que despertaran, que se pusieran a hacer lo que debían de hacer, porque aquella ciudad de Roma estaba más que perdida y hacía falta una iglesia que tuviera este tipo de culto, culto racional, culto como a Dios le agrada. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable a Dios, no es agradable a mí, no es lo que me haga sentir satisfecho a mí, es lo que haga sentir satisfecho a Dios. Miren, hermanos, cuando Dios mira al mundo y sus ojos lo que ven es tanta necesidad. Lo que más agrada a Dios es ver esas necesidades suplidas. Y para eso tiene la iglesia. No me pregunten por qué, yo no soy Dios. No me miren así como diciendo, sí. ¿Por qué nos escogió a nosotros que somos tan flojitos? No me pregunten a mí. Pero es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué el Señor no manda ángeles que empiezan a repartir comida para todo el mundo? No sé. No me pregunte a mí. Nos pidió a nosotros que hiciéramos eso. ¿Por qué no levanta a los profetas de antes, los resucita y que empiecen a predicar el evangelio que predicaban tan bonito? ¿Por qué no viene el apóstol Pablo y predica? Bueno, no, ese no es el plan de Dios. No me pregunte a mí. A él le tocó predicar en aquella época, no nos tocó a nosotros. Ese es el plan de Dios. No son ángeles, no son muertos resucitados, son las iglesias vivas los que nos corresponde hacer eso. Ese es el llamamiento. Ese es el compromiso que le espera de su iglesia. Que le demos a Él este tipo de culto. Un culto racional, un culto que le agrade. ¿Y cómo continúa ahí el versículo 2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que para poder tener ese culto racional, el cual significa el sacrificio de nuestros cuerpos como una entrega a Él, de nuestras vidas, de nuestro tiempo, nuestro talento, dedicados a Él, hay algo que no debemos hacer, hay algo que sí debemos hacer. Y hay un propósito para lo que hacemos. Primero dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Quiere decir, la cultura imperante no va a ser la que va a organizar tus pensamientos, tu voluntad, tus planes. No es la cultura imperante. No es lo que el mundo en este momento diga o en aquel momento dijera que era correcto, es lo que mi palabra dice. No es lo que este mundo, lo que esta sociedad ahora dice que hay que hacer, es lo que mi palabra dice. No conformes tu vida y tus costumbres conforme a lo que esta sociedad dice. Y déjenme decirle, hermano, estamos viviendo tiempos bien complicados. Donde yo pienso más que nunca, bueno, no decir más que nunca, porque honestamente uno mira la historia y yo digo, ¿cuándo fue que estuvimos bien como sociedad? ¿Cuándo? ¿Ahora siempre es peor que antes? ¿De verdad ahora es peor que cuando un ser humano se vendía como un animal? Esa era la cultura de aquella época, ¿ok? La cultura de aquella época que era la gente valía conforme a su raza, conforme a una serie de factores sociales, y prácticamente parte de la humanidad era tratada como animales. Esa era bueno, esa era la sociedad de aquella época. Y muchos cristianos y iglesias se dejaron influenciar y esos valores estaban entre los cristianos, entre comillas. ¿Es verdad? ¿Saben ustedes? Y ahora voy a hacer una crítica bien fuerte a nosotros los bautistas. ¿Saben por qué existe Convención del Norte y Convención del Sur en Estados Unidos? ¿Saben por qué nuestra convención se llama Convención del Sur? Porque aquí los bautistas sureños de aquí del sur no aceptaban eso de que la esclavitud había que quitarla. Eran esclavistas y no querían cambiar. Por eso la convención se dividió en dos.
Y nosotros estamos en el sur. Qué lindo, ¿verdad? Increíble que eso fuera así. Pero es verdad, eso es historia, eso está ahí. Quiere decir que por algún momento, por alguna circunstancia horrible y terrible, la sociedad influenció horriblemente y terriblemente a las iglesias. Hermanos, eso sigue sucediendo. 2 iglesias de nuestra asociación fueron separadas unos años atrás. Yo estuve en esa reunión, lo he dicho otras veces, porque ellos sencillamente empezaron a decir que la homosexualidad no es pecado, que la homosexualidad es correcta, que tú puedes hacer lo que tú quieres, y eso no contradice la Biblia, cuando la Biblia dice que es un pecado. Y hubo que separarlas de nuestra asociación. Eso fue hace unos años, eso ahora está, ya usted sabe. Ya la sociedad está diciendo que lo que la Biblia dice que es pecado, no es pecado. Y hermanos, nada más que mencioné algo. En nuestras sociedades de la cultura hispana, que el hombre dijera que es pecado tener relaciones íntimas con una mujer sin que sea su mujer antes de casarse, eso es un chiste, ¿no? Aún entre supuestos cristianos. Que un hombre dijera, no, yo soy cristiano y soy señorito, y pues me mantengo señorito hasta el día del matrimonio. Eso era un echarse de risa ahí en la cara del hombre. Esa es la cultura. ¿Por qué? Porque supuestamente eran cristianos y actuaban así, porque se habían dejado influenciar por la cultura del mundo, por la sociedad. Ya eso no es problema, nunca ha sido... el hombre es hombre y tiene que ser hombre, y la mujer tiene que estar en la casa y respetar, pero el hombre no, el hombre tiene que tener experiencia. Todas esas falsedades conforme a nuestra creencia, pero son parte de la cultura, son parte de la sociedad en que vivimos. Esos no son nuestros estándares. No, como dice, no nos conformemos a este siglo, no os conforméis a este siglo. Miren, hermanos, yo sé, yo por lo menos yo he recibido tantas burlas y tantas críticas a lo largo de toda mi vida porque conocí al Señor siendo joven. Hermanos, que no nos interese ser distintos, hermanos. No es un grave problema, es una bendición ser distinto. Y de verdad que sí, crecí en ese estigma, este es el distinto. Todo el mundo hace esto, pero él no lo hace. Todo el mundo habla así, pero este es el bobo que no. Ya todos tienen mujeres, se han acostado aquí con todas sus compañeras, y este bobo está ahí que por su religión. Hermano, no es grave problema ser distinto, es una bendición ser distinto. Yo oigo y decían los pobres nativos de nuestros países que venían los españoles y los colonizadores, porque no solo fueron españoles, ¿verdad? En Brasil fueron portugueses, así que no todos fueron españoles, hubo también otra gente, ingleses. Y decían, oye, aquellos pobres nativos venían con unos cristalitos, unos espejitos, unas boberías, mira, y se los cambiaban por oro. Para ellos el oro era una piedra ahí cualquiera. Y aquellos eran unos espejitos, unos cristalitos, qué bobos. Déjenme decirle, hermanos, cuando nosotros dejamos que la cultura del mundo influencia, nosotros estamos cambiando el oro por basura. Que a la larga afecta nuestra vida, afecta nuestro matrimonio, afecta nuestra familia, afecta a nuestros hijos. Por consiguiente, hermano, hay tantas cosas de la cultura que nosotros tenemos que decir, no me voy a dejar conformar a eso. Y los padres que tienen hijos, niños chiquitos, cuidado cuando la cultura que entra por la internet, que entra por el televisor, que entra por todos estos medios masivos que están agresivos en nuestras casas, están en contra de los principios bíblicos, que tener el valor, la firmeza de decir no. Todos lo hacen. No todos lo hacen porque tú no lo haces y yo no lo hago, que soy tu padre. Ni tu madre lo hace, ni tu hermano. Tú no lo haces. No nos conformemos a este siglo. Ese es el no, un no positivo. No hay no más positivo que este. Decir que no a lo que va en contra de la palabra de Dios, eso es positivo. Eso es constructivo. Eso es ideal. Eso trae gozo en la vida. La alegría que pueda dar hacer las cosas conforme a la cultura es tan pasajera y generalmente lo que viene después es una amargura. Generalmente. Pero cuando tú estás haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, no conforme al mundo, pues es distinto. Ahora, sí hay un sí.
Hay un no al conformarnos, ¿pero qué dice? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El sí es una transformación, una renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, esto es tan importante. Esto es lo que es el discipulado. El discipulado es conocer del Señor más, de su palabra, y permitir que eso nos transforme, que eso nos haga una vida en proceso. Miren, les digo con todo mi corazón, no hay un estilo de vida más, en inglés sería excited, ¿cómo diríamos en español? Yo estoy más, ya el español, emotivo, emocionante, positivo, que conocer de Dios y permitir que eso nos transforme. No hay cosa más terrible que la monotonía, ¿verdad que sí? Todo lo mismo siempre. Los matrimonios que caen en la monotonía, que todo es lo mismo siempre, de la forma que se acuestan, de la forma que se levantan, de la forma que se habla, que se tratan, y todos los días lo mismo. Sobre todo los esposos que estamos aquí, vamos a hacer la guerra a la monotonía, vamos a hacer cosas distintas. Vamos a cambiar la cosa. No va a ser que nos quieran cambiar a nosotros. Mejor vamos a cambiar la cosa. La monotonía es terrible. Déjenme decirle, hermanos, en este país y en esta sociedad, nada más que para pagar los biles, escuchen, y ustedes saben que estoy diciendo la verdad, nada más que para pagar los biles y las deudas que nos hemos metido del carro y todas estas cosas, podemos caer en un círculo ahí que eso es una monotonía. Levante todos los días, trabaja, llega a las 2:85, maneja el expressway, llegaste cansado, maneja, acuéstate a dormir, prepara la comida, los niños en la escuela, y caemos en una monotonía horrible. Ahora, la vida cristiana, cuando se enfoca en el Señor y uno busca en la palabra del Señor y uno se alimenta en eso, hay una renovación y hay una transformación, hermanos, que no se acaba. Porque déjeme decirle esto, y es otra experiencia. No sé ya los que tienen los 60 como tengo yo, se dieron cuenta de algo y nos dimos cuenta, pero así de pronto, eso no fue paulatino. Eso fue de pronto decir, tengo 60 y ya no puedo hacer esto. Y es hacer algo que siempre estoy haciendo y de pronto, ¡ah! Pero yo no podía subir esto. Si todavía yo he estado subiendo esto. Y de pronto yo me di cuenta que no puedo subir eso. Sencillamente no puedo. Tengo que darle la vuelta. Porque mi cuerpo cambió y eso es físico y es natural. Sobre todo, bueno, los que no tienen una vida un poco sedentaria y no se cuidan, como el caso mío. Pero lo cierto es que aunque usted haga ejercicio y todo, llegará un momento que no va a poder como quiera. Hermano, eso es físico y eso es natural. Ahora usted se imagina la bendición de que haya algo en usted y que sea lo más importante, que pueda estar en renovación constante a pesar de que el cuerpo se vaya gastando. Eso, hermano, es maravilloso. Eso es motivador. Y yo animo a los hermanos que cuando conozcamos del Señor y aceptamos a Cristo y nos bautizamos y empezamos a dar estos primeritos pasos, no nos quedemos ahí. Vamos a seguir buscando del Señor. Vamos a seguir meditando en su palabra, aprendiendo y poniendo en práctica estas cosas que aprendemos, hermanos. Salir. Yo hace un tiempo me he puesto, no quiero compartirlo, pero me hice una disciplina en mi vida con algo determinado, al menos una vez al mes. Y es parte de mi rutina. Ahora, conversando con esto, porque esto es bueno para asistir a actividades con otros pastores, un pastor dijo lo mismo, pero hizo exactamente lo contrario de lo mío. Y yo dije, eso tiene mucho sentido también. Porque él decía, quiero buscar de Dios más. Por consiguiente, un día a la semana, dijo él, un día a la semana yo no entro en la oficina, yo no hago otra cosa que no sea salir a la calle, empezar a caminar y conocer gente. Y yo dije, wow, eso me gusta. Porque estamos hablando de términos espirituales, ¿no? De renovar lo espiritual. Y uno siempre que piensa, oración, ayuno, busca, ¿verdad? Pero ese me cambió la onda, ¡pam! Me dijo, no, nada de nada. Lo mío es salir a la calle, empezar a conocer gente, empezar a conversar y a conocer a la gente y sentarme a conversar. Y yo dije, eso me gusta. Hermanos, eso no es cuestión de solamente conocimiento, poner en práctica, salir,
conocer a personas en el espíritu, hermanos, del que quiere ayudar, del que quiere levantar a caído, de que saber si hay gente en vicios, qué tipo de sociedad tenemos alrededor, tenemos que salir. Hermano, yo tengo que ser sincero, a mí me costó trabajo llenar la lista de los 10. Porque ¿quiénes son mis amigos ustedes? Yo no voy a decir, hermano Carlos, te puse en mi lista. Tuve que ponerme para eso, hermano, de verdad. Y algunos hermanos de preguntarle, ¿tú tienes un familiar tuyo que tú no quieres poner en tu lista para que me lo deje a mí? Sí, fulano mío, y ahí está. Porque si tú tienes un hijo inconverso, por ejemplo, está en tu lista. Tú oras por él de todas maneras, eso es bueno que esté en la lista de otro hermano. Ideas para su lista de los 10. No tienes, anima a los hermanos aquí de iglesia que tienen familiares, etcétera, que no son cristianos, y la lista tuya todavía está incompleta, pídesela a ellos, pídele los nombres de sus hijos, de sus sobrinos. ¿Y qué pasa? Bueno, poner en práctica, eso trae renovación. Estar en contacto con la gente, conocer sus necesidades, nos levanta la compasión. A veces porque vivimos donde vivimos y venimos aquí a la iglesia y todo está tan bonito, nos olvidamos de que en esta ciudad de Atlanta hay lugares que usted va y hay cientos de gente durmiendo bajo los puentes. ¿Sabía eso? ¿En Atlanta? En Atlanta, en la ciudad de Atlanta que está aquí mismo, hay cientos de personas viviendo debajo de los puentes. Y el otro día nos regalaron una cochita esa como para ver televisión. Ya tenemos nosotros ya. ¿Verdad que es rico, verdad? Sentarse en el televisor, ponerse esa cochita arriba. Y dijeron, mira, te regalamos esto. Y entonces creo que fue el Señor, el Espíritu Santo, me dijo, así que tú que tienes 3 cochitas ahí, parate delante del televisor. Y hay gente debajo de un puente que no tiene una cochita para ponerse. Hello. Acciones, es para eso, es renovar, significa hacer esas cosas. Y cuando hacemos eso, hermanos, es añadir a nuestro crecimiento. Miren, yo respeto todas las otras denominaciones y saber cada cual tiene su forma de hacer las cosas y está bien. Porque yo enfatizo tanto en nuestra iglesia la enseñanza de que efectivamente la salvación de una persona es en el momento que pone toda su fe en Cristo, eso es instantáneo. Todos estamos perdidos del día que pecamos. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, y es palabra de Dios. No hay justo ni aun uno, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, pero el día que ya en nuestra condición de pecado, aceptamos a Cristo, creemos, ponemos la fe en el Señor, nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, dice la Biblia que Él nos hace de su familia. Por consiguiente, salimos de una condición de perdidos a una condición de salvos. Soy ahora el pueblo de Dios, soy iglesia de Cristo. El Señor ha limpiado mis pecados, estoy listo para servirle. Ahora comienza una nueva vida en Cristo. Ese es el momento de la salvación. Pero ¿qué pasa con la llenura del Espíritu? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, un proceso, hermanos, de la vida. El Espíritu Santo va tomando de nuestra vida lo que nosotros vamos renunciando a Él. Y podemos decir, esta actitud, este pensamiento, antes yo lo dedicaba al pecado, está fuera y el Espíritu Santo toma ese lugar. De las cosas que hay en nuestra mente, tantas cosas que hay en nuestra mente, cuando meditamos en la palabra del Señor, digo, esto ya no va a estar en mi mente, ahora va a estar esta palabra de Dios en mi mente. El Espíritu Santo está tomando posesión de mi mente. Y así empieza esa llenura y empieza el Espíritu a dar su fruto. De una manera visible se ve el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Todo eso empieza a verse como el fruto de que ese Espíritu realmente estaba, pero no había llenura de ese Espíritu en mi vida. Y cuando hacemos eso, eso es renovación, renovar nuestra vida, un crecimiento en el cual nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Es el proceso en el cual debemos de comenzar desde el momento que fuimos salvos, empezar a entrar en ese proceso de crecimiento espiritual para que poco a poco cada vez más nos parezcamos más a Cristo. Y según vamos meditando en su palabra, vamos descubriendo cosas que a Dios no le agradan, vamos renunciando a eso.
El Señor nos ayuda, dejamos eso y cada vez somos cristianos más renovados. En nuestro carácter éramos soberbios y de pronto empezamos a bajar, éramos chismosos, de pronto empezamos a cambiar, juzgábamos a los demás y ahora empezamos a cambiar. Éramos duros, ahora empezamos a tener misericordia. Todo ese es el verdadero crecimiento de un cristiano. No es que nos vistamos ahora mejor y que pongamos las manitas así o que tengamos una carita más resplandeciente o que tengamos una lucecita atrás en la cabeza. Se trata de estilo de vida en el cual hay un cambio verdadero y las personas lo notan, hermanos. Los primeros que los notan son los que están más cerca de nosotros y hasta los que están más lejos. ¿No le han dicho ustedes, tú eres cristiano? ¿No se lo han dicho nunca? ¿Sí? ¿Y cómo tú lo sabiste? Oye, tú tienes algo, no sé qué cosa es, la mirada, la forma en que te ríes. Se ha ido renovando, hay una renovación interior que eso es, a la larga, hermanos, por muy feo que seamos, esa luz sale por nuestros ojos, en la forma que hablamos, en la forma que miramos. Las mujeres que están aquí, las hermanas, ¿no se nota cuando entra un hombre que no es cristiano en la forma en que mira? ¿No lo han notado ustedes? Cuando falta esa pureza, esa limpieza en la mirada con que miramos a las hermanas. Hay una miradita ahí un poquito, ¿verdad? Se nota. Ahora, cuando la persona ha tenido a Cristo y ha empezado ese nuevo nacimiento, esa renovación, ya uno mira distinto. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque hay renovación, hay cambio, hay transformación. Ahora, hermanos, eso tiene un propósito, hay un para. ¿Cómo dice el versículo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que para descubrir esa voluntad de Dios, para comprobarla, tenemos que tener este culto racional de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, de entregarnos a Él en obediencia. Y cuando hacemos eso, hermanos, empezamos a comprobar que la voluntad de Dios es tan buena, es tan agradable, es tan perfecta, es tan maravillosa. Nos damos cuenta de que no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios y propiciar esta voluntad de Dios para el mundo. No hay nada mejor que eso. Que es agradable esa voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios es perfecta, no se equivoca. Yo, hermanos, sé que este es un tema muy difícil, el tema de la voluntad de Dios es difícil. Para un padre que pierde un hijo, para un padre que su niña jovencita le cae una enfermedad, tuvo un cáncer, lo que sea, y se muere. Y las personas generalmente, sobre todo que no tienen, dicen, bueno, si hay Dios, ¿dónde está? Quiere decir que este asunto de la voluntad de Dios es un tema difícil, no es un tema fácil. Ahora, bueno, cuando alguien me dice, digo, yo no sé, no me pregunta a mí, yo no soy Dios. Lo que sí te puedo decir esto, en mi convicción, en mi vida, yo he llegado a entender que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Cuando el hijo mío estaba en la guerra y teníamos esa preocupación, cuando tuve un cáncer en mi propio cuerpo, cuando cosas terribles pasan en nuestra vida, no la entendemos. ¿Okay? Yo no digo que el reconocer que es buena es que la entendamos. Hay cosas que quizás no vamos a entender. Pero hay una cosa que sí yo puedo aceptar, y es que Dios no se equivoca. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y la única manera de experimentar eso independientemente de las circunstancias, porque ese es el grave problema. Generalmente nosotros miramos a Dios y queremos juzgar a Dios conforme a las circunstancias que estemos pasando en este momento. Pero lo que yo he aprendido es que en la vida cristiana, cuando vivimos en esa fe y en esa esperanza, mi confianza en el Señor y la seguridad que tengo en Él y saber que su voluntad es buena no depende de esas circunstancias, que hoy son buenas y mañana son malas. Hoy tengo salud y mañana fui al médico y resulta que estoy enfermo. Hoy tengo dinero y vino todo
Ayer fue a visitar a un hermano de la iglesia y cuando está entrando al drive, a su subdivisión, una casa a mano izquierda totalmente hecha cenizas. Esa gente ahí tiene que haberlo perdido todo. Yo digo, pobre gente, esa gente lo perdió todo. En esas circunstancias, si la felicidad de esa gente y el gozo de esa gente estaba en lo que había en esa casa, suponiendo que no había una persona, porque puede ser que la candela se llevó a alguien de la familia. No creo que eso pasó en ese caso, pero pudo haber sido. Si mi felicidad, si mi gozo está en las cosas de las circunstancias y de la gente que está a mi alrededor, como que depende de eso, según comanden las cosas, así estoy yo. Pero cuando mi esperanza está puesta en el Señor y voy más allá, esas circunstancias no lo son todo para mí. Lo que es todo para mí es un Dios que está por encima de esas circunstancias. Y cuando no puedo entender las circunstancias, yo reconozco que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero ¿saben por qué lo sé, hermanos? Porque estoy caminando en ella. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? ¿Cuál es la voluntad de Dios, en primer lugar, para toda persona en este planeta, tierra? Que todos sean salvos. Dice que Él no quisiera que ni uno solo se perdiera. Eso está en la Biblia. Quiere decir que esa es la voluntad de Dios perfecta, que todo el mundo sea salvo. Por consiguiente, da gozo al Señor cuando una persona es salva, ¿sí o no? Y acepta a Cristo. Está en la voluntad de Dios y empezó a cambiar las cosas. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que la persona que aceptó a Cristo se quede un bebé espiritual toda su vida? No, la voluntad de Dios es que crezca, que se desarrolle, que haya madurez. Cuando empezamos a hacer eso y entendemos este culto racional y empezamos a dar nuestro tiempo como un sacrificio vivo a Dios en adoración, en el culto a Dios, estamos en su voluntad, estamos caminando en su voluntad. Y no importa las circunstancias, comprobamos, disfrutamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque hay una razón por la cual hacemos todo esto. Hay una razón por la cual entregamos esto al Señor. Hay una razón, glorificar a Dios. Yo imagino que no hay nada más triste que vivir y no saber para qué se vive. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo? ¿Por qué vine para Atlanta? ¿Por qué? Cuando estamos en este propósito sabemos que estamos en la voluntad de Dios y las cosas son bien distintas. Así que, hermanos, concluyendo. El Señor tiene un mensaje para la iglesia, tiene un mensaje para nosotros los cristianos. Está reflejada en este texto a partir de un ruego de un siervo de Dios, de un apóstol de Dios, el apóstol San Pablo. Él está rogando y está poniendo a colación la misericordia de Dios. Así que el Señor tiene misericordia a ustedes. Yo les ruego en esas misericordias, por esa misericordia, que tengamos un culto racional a Dios y que ese culto sea entregarnos nosotros mismos como un sacrificio, no para sufrir corporalmente y empezando a dañarnos el cuerpo, sino vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto que a Dios le agrada. Y para hacer eso, hermanos, vamos a tener un no positivo a la influencia de la sociedad, cuando ésta es contraria a la palabra de Dios. No vamos a conformarnos este siglo, vamos a buscar esa transformación que es la renovación de buscar la llenura del Espíritu en nuestra vida, siendo instrumentos santos a la mano de Dios y estar en la voluntad de Dios y poder de pronto comprobarlo y decir, gloria a Dios, la voluntad de Dios es buena, porque estoy en ella y es lo mejor que hay. Y esa es la experiencia de tantos y tantos que han decidido hacer esto. Y decir, gloria a Dios, la voluntad de Dios es buena. Y déjeme decirle, aquí es muy fácil decirlo aquí en Atlanta, en este lugar, aquí muy tranquilo. Pero en este momento, hermanos, en este mismo instante, hay lugares donde cristianos están siendo muertos por su fe. Países totalitarios donde hay una religión oficial que ser cristiano es penado. Esos cristianos son llevados a la cárcel. Algunas veces sus mujeres y sus hijas son violadas o matadas. Y yo les digo a ustedes en el nombre del Señor que aún esa gente sufriendo por esas circunstancias tan terribles, en el nombre del Señor pueden decir la voluntad de Dios es buena, es agradable, porque el gozo de mi Señor no me lo quita nada ni nadie.
ni aún la muerte, ni aún la tortura, ni aún el sufrimiento. Sufrir es parte de la vida. Punto. Sufrir es parte de la vida. Y el ser cristiano no evita el sufrimiento. Lo que ser cristiano nos da la convicción de que ni aún el sufrimiento nos aparta del amor de Dios. Y la voluntad de Dios es buena. Padre Santo, te alabo y te bendigo porque eres bueno. Y tu misericordia es para nosotros perfecta. En este día, Señor, nos ponemos delante de ti. Y queremos decirte que queremos, Señor, tener un culto racional. Nos gozamos en nuestra iglesia con los instrumentos, con las luces, con la danza, con el proyector. Nos gozamos porque tenemos todas estas cosas. Señor, pero el culto principal que te agrada no es lo externo. Es cuando nuestras vidas las ponemos delante de ti y la ofrecemos a ti como un sacrificio vivo, santo, agradable. Te pido, Señor, que tú nos llames siempre, que tú nos motives para hacerlo siempre. Y que seamos una iglesia formada por hombres y mujeres que te ofrecen un culto de esta manera. Ayúdanos a responderle al ruego del apóstol Pablo, que también nosotros poder decirle, por la misericordia de Dios, entrego mi cuerpo en sacrificio, mi vida en sacrificio. Te lo pido en Cristo Jesús.